Bienvenidos al canal del Congreso. Esto es En la Banqueta. Hoy arrancamos con una realidad contundente. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay aproximadamente 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total. Lo más relevante es que la mitad de ellos son personas mayores de 60 años. Hola Yeshua, dime, viviendo en México como una persona con discapacidad, ¿a qué retos te has tenido que enfrentar? Pues creo que como persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, uno de los retos principales es la movilidad. Si bien se tienen muchos avances respecto al diseño universal de algunas cosas en los últimos años, creo que todavía tenemos muchos pendientes en cuanto a las estructuras y barreras que terminan por a veces impedirnos el paso a otras oportunidades. ¿Y tú crees que la gente con discapacidad en México está consciente, está informada acerca de sus derechos? Me gusta pensar que sí, pero la realidad es que falta mucha concientización, tanto para personas con y sin discapacidad, y creo que también falta abrir mucha información. Estamos hablando de la Ciudad de México, pero incluso en las periferias de la Ciudad de México todavía parece ilógico, pero todavía falta que llegue esta información. ¿Y en los estados fuera de la República? No, creo que hablar del interior de la República es un tema mucho más complejo para la discapacidad. Y son retos totalmente distintos, porque creo que aún con todos los retos de la ciudad, creo que es uno de los estados que más ha avanzado respecto a estos temas de movilidad y de derechos y ejercicio de personas con discapacidad. Desde la parte del gobierno federal, el gobierno estatal y municipal hemos estado trabajando arduamente para impulsar políticas públicas que lleven a cabo una gran inclusión en este tema. Quiero decirte que el compromiso ha sido muy grande. Yo creo que como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no hay esfuerzo que no se haga, y una situación que tenemos que dejar para mí siempre va a ser algo de lucha, porque cada día salen más patologías, más enfermedades, más discapacidad, y tenemos que estar siempre a la vanguardia de todo ese tipo de circunstancias para poder trabajar en políticas públicas que favorezcan a estas personas con discapacidad, ¿no? ¿Consideras que la gente con discapacidad está consciente y sabe cuáles son sus derechos, está informada? Yo creo que no. De hecho, trabajo con muchas otras personas, convivo con más personas que están en una situación igual o parecida o incluso peor que yo, y creo que no estamos muy enterados de cuáles son los derechos o beneficios o cosas que podemos hacer. Mucha gente no sabe siquiera que hay un apoyo a personas con discapacidad en el gobierno, que puedes sacar tu credencial de discapacidad. Son cosas que yo creo que mucha gente no está muy enterada. La legislación actual en México, tanto a nivel federal como local, protege sus derechos. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que estas personas gozan de todos los derechos sin discriminación, incluyendo el acceso a la educación, salud, empleo, vivienda, transporte y participación en la vida política y cultural. Además, se promueve la accesibilidad a espacios públicos y la adaptación de edificios para garantizar su inclusión. Pero, ¿esto refleja la realidad de las personas con discapacidad?
¿Tú crees que la ciudad está adecuada para las personas con discapacidad, que pueden estar libremente por la ciudad sin obstáculos? No, creo que todavía hace falta más. Si bien hay algunos espacios que están acondicionados para estas personas, considero que debería de haber más lugares donde se encuentren estos apartados, donde la gente con discapacidad pues pueda trasladarse de un lado a otro. Sobre todo sillas de ruedas, en el metro pues a veces no sirven, o en los mismos hospitales no nos sirven los elevadores, y pues esto no permite que las personas pues puedan subir o bajar, trasladarse, ¿no? en su silla de ruedas. ¿Tú crees que tanto esta población discapacitada como la población en general están informados de los derechos que tienen? No, me parece que también hay que hacer un poquito más de ruido, tanto para que las personas conozcan sus derechos como que también la población en general, ¿no? Conozcamos en qué podríamos aportar y conocer, hacer más difusión, ¿no? de sus derechos también, pues para que no surja esta discriminación, ¿no? Y actualmente, ¿qué iniciativas se encuentran en discusión o en comisiones en cuanto a las personas para mejorar la vida de las personas con discapacidad? Pues mira, te platico que desde lo que es la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en lo cual abordamos varios temas, las personas con discapacidad, las personas con autismo, inclusive estamos haciendo un foro para hacer la nueva ley de autismo, en donde estamos invitando a la participación a las personas que tienen autismo, cualquier tipo de grado, a los familiares, a los médicos, a las asociaciones civiles, en donde, bueno, qué mejor que ellos que lo viven en el día a día y que nos enriquecen con todas sus aportaciones para que por primera vez en nuestro país tengamos una ley que incluya a todos los tipos de autismo, y también trabajar en conjunto con todos los diputados para que estas leyes no solamente sean un papel escrito, sino realmente sea una función de que sean aplicables y aplicación correcta para las personas con autismo y sus familias. Yo te puedo comentar el tema de la importancia que los maestros hombres acompañen a nuestros hijos en las escuelas. Se está trabajando con educación, porque imagínate, frente a un grupo, 6 niños con autismo, en donde un solo maestro, pues se necesita más apoyo, en donde acompañen a nuestros niños con autismo. ¿Tú qué le dirías a los legisladores, a la gente en posición de poder? ¿Cómo pueden ayudar a la gente con discapacidad? Yo creo que es muy importante que se pida, yo creo que ya debería de exigirse, como en otros países se hace, que las ciudades, los edificios, las empresas, o sea, que todos los lugares públicos e incluso privados, un restaurante, un banco, tengan accesibilidad para personas con discapacidad. Pasan cosas tan sencillas como que llegas a un lugar y hay un escalón de este tamaño. Ya con ese escalón ya una persona en silla de ruedas no puede entrar. Entonces es bien sencillo poner rampas. También si van a poner rampas, que investiguen un poquito cuál es la pendiente, porque una rampa así es más peligrosa que no haya rampa. Te tratas de subir, te repara la silla de ruedas, te das un golpe en la cabeza. Entonces yo creo que se debería de exigir que los lugares públicos, privados, que todos los lugares sean accesibles para personas con discapacidad. Y creo que también debería de ser más sencillo poder acceder a estos apoyos que tiene el gobierno. Yo, por ejemplo, para sacar mi credencial nacional de discapacidad, tuve que estar desde las 9 de la mañana hasta casi fui la última en irme en un DIF para poder sacarlo. Incluso lo tienes que como que renovar. Entonces, si tienes una discapacidad permanente, yo creo que sería ilógico tener que renovarlo. Otra cosa, por ejemplo, que se pongan de acuerdo en un permiso para estacionarte en lugares de discapacitados que sea nacional, porque si yo me quiero estacionar en un lugar de discapacitados, tengo que sacar uno por estado. Necesito uno para Chihuahua, que es de donde soy, necesito uno para la Ciudad de México, otro para Guadalajara, otro para... Entonces yo creo que eso debería de ser nacional, y también si tienes una discapacidad permanente, no sacarlo cada año, o sea, que sea un permiso permanente, ¿no? Más facilidades para sacar el beneficio de bienestar. Creo que nos falta mucho como país y le falta mucha chamba al gobierno para apoyarnos a las personas discapacitadas. A pesar de las leyes que actualmente se encuentran en vigor y los avances en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, los desafíos que vive esta población persisten. Hablamos de discriminación, falta de accesibilidad y, por supuesto, la desigualdad. Hola Fernando,
¿Tú estás consciente y conoces los derechos de las personas con discapacidad? Pues no mucho, la verdad, nada más sé que podemos tener la tarjeta de discapacidad. Es lo único que sé, que más o menos qué es lo que podemos tener. ¿Tú vives con alguna discapacidad? Sí, tengo mi problema de epilepsia y es el problema que a veces es para conseguir trabajo y la gente pues no te respeta mucho cuando saben que te da una crisis, que es lo que me pasa a mí, que me caigo en la calle. Pues es ahí donde no sabe la gente qué es lo que te pasa. ¿Y tú te has sentido discriminado? No, la verdad no mucho. Es como siempre porto mi credencial, ahí sabe la gente qué es lo que me pasa. Y dime algo, ¿tú qué harías para mejorar, pues ayudar a tirar todas estas barreras que viven las personas con discapacidad? Pues lo que yo haría sería pues, fomentar un poco más los carteloncitos. Hay que, por ejemplo, yo vengo aquí a un grupo de autoayuda que dan aquí ayuda en el ISSSTE. Y ahí damos, bueno, yo no doy, sino una persona que representa el grupo de epilepsia, nos dan cartelones para que los peguemos en el metro y eso ayuda mucho para que las personas estén informadas cómo son las crisis para las personas con epilepsia. Te platico que en Durango estamos trabajando también con una coordinación de personas con discapacidad en donde se buscaba esa ampliación porque sabemos que existe el autismo, pero no contamos tampoco con los suficientes neurólogos para diagnosticar. En los centros de atención neurológicos que se encuentran en aquel estado, lo que se hizo fue que se mandó lo que son neurólogos y en esa tarde de evaluación se evaluaron más de 300 niños con un grado de autismo que no conocíamos y que realmente así estamos en muchos estados. Entonces estamos trabajando primero en la detección para poder saber, dicen que no podemos trabajar con algo que no tenemos medido, entonces estamos trabajando con este tipo de iniciativas. Te soy muy sincera, todos los partidos políticos estamos involucrados desde la comisión a trabajar a favor no solamente del autismo de las personas con discapacidad, no también, y te digo, hemos trabajado también con las enfermedades raras, tenemos diputadas muy echadas para adelante que realmente están preocupadas y ocupadas. En la legislatura todavía anteriores se llegaron a manejar 50 enfermedades raras, ahorita ya son más de 6.500, en donde créeme que nuestro país se va avanzando en estos temas. Muchas veces se trata la discapacidad como un asunto privado. Tú tienes esa discapacidad, te tienes que encargar tú y tu familia, y no como un asunto público, como un asunto que realmente es de salud pública. Sí, porque creo que todos vamos hacia allá. O sea, yo cuando les digo a las personas, preocúpense ahorita por donde van a estar después. Cuando tengamos 80, 90, 100 años, no sé, todos vamos a necesitar una silla de ruedas, un bastón. Entonces, al final, hay que empezar a pedir ahorita lo que en un futuro todos vamos a necesitar. Yo creo que llega un punto en el que ya una persona muy mayor se le va a tener que mover en silla de ruedas, ¿no? Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad, pues también lo vas a necesitar. Entonces, yo creo que sí es muy importante que ahorita se empiece a apoyar estos temas. La socióloga Judith Pérez Castro, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, afirmó que muchas personas con discapacidad son abandonadas o explotadas por quienes deberían ser su círculo de apoyo, un ambiente en el que no hay autonomía ni otras oportunidades de salud o bienestar social. ¿Tú crees que en México las personas con discapacidad son representadas dignamente? Me gusta pensar que sí, pero creo que ha sido un tema en todos los niveles, ¿no? Tanto público, privado, como de sociedad civil, que creo que todavía hay una deuda histórica respecto a la representación real de las personas con discapacidad, que viene también de muchas barreras estructurales, ¿no? Creo que por ahí se empieza, pero todavía falta continuar con estos temas de representación. ¿Y qué le pides a los legisladores, al gobierno? ¿Qué le pides para la gente con discapacidad? Pues una apertura al diálogo. Creo que la consulta a las personas con discapacidad siempre es el primer paso para abrir nuevas alternativas. El preguntar qué se necesita y qué es lo que falta a la propia población con discapacidad es lo primero, ¿no? No inventarnos problemas desde nuestros escritorios, sino que salir a la calle y preguntarle a las personas con discapacidad cuáles son las necesidades reales que hoy por hoy se deben de atender primordialmente.
Entonces, sí se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad para crear estos programas y estas nuevas leyes. Claro, para mí siempre fue muy importante dentro de la comisión. Como lo digo, cada uno, a lo mejor de mis compañeros que están en la comisión como diputados que padecen alguna discapacidad de diferente índole, pero también nosotros hemos estado abiertos por los parlamentos que estamos haciendo, las reuniones con las asociaciones civiles que estamos trabajando, que es de suma importancia, porque ellos traen un tema muy a pulso que nos ayuda a nosotros a enriquecer todas las iniciativas para que sea lo más correcto. Yo siempre lo he dicho, a nosotros nos eligieron para hacer lo correcto y por lo tanto para poder hacerlo y llevarlo a cabo tenemos que escuchar a los expertos. También están médicos involucrados, está la parte de educación, está la parte de nuestra comisión de los diputados, de las familias, de los doctores, de las asociaciones, de las mismas personas con discapacidad, que inclusive te puedo decir que yo me siento muy orgullosa que en mi comisión podamos tener personas con diversas discapacidades, pero aparte de eso, cuando yo llego, para mí es un tema nuevo. O sea, yo tuve que aprender a poderme relacionar con las personas sordas, en donde se han enseñado mucho, he aprendido mucho, de decir muchas gracias, de nada, hola, con toda la parte del lenguaje de señas. Involucramos en el Congreso, porque bien dicen que el buen juez por su casa empieza, y pues nosotros lo estamos haciendo. ¿Tú crees que a la gente con discapacidad, tanto el gobierno como la sociedad, las empresas, se les trata con dignidad, se les ve con dignidad, se les representa con dignidad? Yo creo que no. Probablemente habrá algunas empresas que sí. Creo que sí hay empresas que le echan muchas ganas al tema de inclusión, al tema de apoyar a las personas con discapacidad. Hay otras que no, definitivamente. Y yo creo muchas veces, aunque la empresa o el lugar lo haga, no todos los empleados también son incluyentes. Entonces, también falta mucho como humanidad, ¿no? O sea, como mexicanos tener esa conciencia. Y a mí me pasa a veces ir en mi carrito eléctrico por la calle, la gente no se mueve, la gente no te deja pasar, la gente no se mueve, la gente no te ofrece ayuda. Hay quienes sí, hay quienes no. Entonces, sí les falta a las empresas, le falta muchísimo al gobierno difundir esto, que no nos vean como bichos raros o como, al contrario, somos como cualquier otra persona, estamos tratando de coexistir y de ser felices y de ser independientes, que a veces necesitamos una mano, claro que sí, y quien esté en la posibilidad de darnos la mano, que nos la dé. Y obviamente pues el gobierno debería darnos la mano primero que los ciudadanos. Del total de las personas con discapacidad de 15 años o más, 1 de cada 3 es analfabeta funcional. Es decir, a pesar de que ha aprendido a leer y escribir, no posee capacidades para ello. Tampoco para efectuar operaciones aritméticas, ya que no comprende realmente dichos procesos, lo cual se traduce en dificultades para elaborar tareas cotidianas y se convierte en un problema para el desarrollo social. Nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Creo que lo primero sería ser más empáticos y menos indiferentes y ayudar, pero también informar respecto a sus derechos, sobre todo los abogados y los políticos, para hacerlos sentir más parte de la sociedad. ¿Tú crees que la mayoría son discriminados o son abandonados por la gente que debería cuidarlos? Claro que sí, más que discriminados, pues justamente abandonados, porque lamentablemente mucha gente es muy indiferente con ellos. Y dime una cosa, tú que sabes de leyes, que eres abogada, ¿qué le dirías aquí a los diputados del Congreso de la Unión que se tiene que hacer para ayudar a esta población? Pues yo creo que hay que ver qué necesidades tienen para poder legislar y ver facilidades para estas personas, para que puedan ser más incluidos en la sociedad y no se sientan diferentes o menos a una persona sin discapacidad. Empezamos a recorrer las instalaciones de la Cámara de Diputados con la finalidad de conocer los normamientos, los lineamientos para que nuestros compañeros que padecen alguna discapacidad pues estén en una área que se les preste toda la accesibilidad a que ellos puedan transportarse de una comisión a otra, a sus edificios en donde tienen sus oficinas, al pleno.
Y estamos haciendo junto con lo que es la Secretaría General y el Congreso Federal, pues estas observaciones que ya se empezaron a modificar. ¿Para qué? Para darles un mejor acceso a todos nuestros, pues así que compañeros y amigos y personal que nos visita en la Cámara y que tengan un acceso libre de tránsito. Y tú, en lo personal, ¿a qué retos has tenido que enfrentar a lo largo de todo este camino? Hijo, pues muchos. Muchos retos. Creo que el principal reto sí es la movilidad, ¿no? El poder moverte, el poder tratar de ser independiente es complicado cuando tienes un problema para caminar o, no sé, una amputación, una discapacidad intelectual, esas también hay. Entonces, el movilizarte, el poder ir a los lugares, ir y venir y demás, creo que es lo más complicado. Rampas, escaleras, que no hay elevadores, etcétera. Y probablemente también el tema de la discriminación o que te molesten o ese tipo de cosas. Es muy común que la gente se te quede viendo, que te miren cuando vas caminando, cuando vas por las calles. Y yo creo que eso a lo largo de la vida lo aprendes ya me vale, como que no me importa. Pero sí hay veces que duele y hay que hacer un trabajo interno para que no te moleste que la gente actúe de esa manera. ¿Sientes que falta mucho en cuanto a discriminación? Yo creo que sí, y en todo, o sea, hay discriminación de género, hay discriminación a discapacitados, hay discriminación por de dónde vienes, cuánto tienes, por preferencias sexuales, pero en el tema específico de discapacidad yo creo que sí nos falta. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en nuestro país son muchos los establecimientos y servicios de salud inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre los desafíos a los que se enfrentan figuran los espacios médicos inadecuados, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y, por supuesto, la limitación económica. ¿Y usted cree que la ciudad está acondicionada, está preparada para todas las personas que viven con discapacidad, tanto el transporte como los hospitales, edificios públicos, etcétera? No, faltan muchos pasos de peatonales para gente que han recibido de ruedas, bastón. Hay muchos obstáculos para el paso, luego baches, carros estacionados que impiden el paso normal. ¿Cree que el transporte público, los hospitales, los edificios están diseñados para su discapacidad? Sí, algunos sí, más bien los trolebús, porque los camiones no. ¿Cuál cree que son las barreras que enfrentan? Pues la manera de cómo poderse transportar ellos, ¿no? ¿Y cree que las personas los discriminan? No tienen por qué discriminarlos. ¿Pero cree que pasa? Pues a lo mejor puede ser alguien que no tenga corazón. ¿Cómo hacemos para incluir a las personas con discapacidad que muchas veces pues son discriminadas? Fíjate que una de las cosas que para mí es bien importante decirlo, el incluir a las personas con discapacidad no es lo correcto, porque ellos no deben de incluirse en nada. Somos nosotros como ciudadanos los que debemos incluirnos en la vida de ellos. Ellos no decidieron estar en una situación de vulnerabilidad, pero sin embargo nosotros sí podemos adaptarnos a las necesidades de todos ellos y conocer que en realidad somos a veces nosotros el protocolo de aprendizaje hasta de nuestros mismos hijos, en los valores, educación que nosotros transmitimos a ellos, creo que es de suma importancia, porque a veces nosotros como adultos los limitamos a que conozcan a que existen personas con una discapacidad y que tenemos que volverlos parte de nuestra vida cotidiana. Entonces es una importante pregunta, porque para mí sí es súper importante dejar en claro que nosotros somos los que debemos de adaptarnos a la vida de cada uno de ellos, entenderlos y participar. Sí, a una persona con discapacidad nos va a costar más trabajo llegar a la oficina o ir a lo que sea, entonces eso también hay que valorarlo. Y pues sí, lo único que yo puedo decir es que tanto las personas, el gobierno, las empresas y todo el mundo sean más incluyentes, más empáticos, más compasivos y nos incluyan más y nos respeten y
nos ayuden a las personas con discapacidad. O sea, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué haría yo si estuviera en esta situación? Y como lo dije hace rato, todos vamos a llegar ahí, ojalá como a los 90 y tantos, 100. Entonces, pónganse en el lugar de la otra persona y vean qué necesitarían. Vas caminando, vas entrando a un lugar, vas pensando, aquí se necesitaría esto, hay que hacer las leyes para que se cumpla. En esta empresa, entras a una empresa y no ves a una sola persona con discapacidad, que no haya una persona en silla de ruedas, un invidente. Pues oye, qué mal que aquí no contraten a personas con discapacidad. Entonces vamos a hacer leyes que obliguen a las empresas a que tengan cierto número de empleados con discapacidad. No sé, sanciones más fuertes a las personas que atacan a alguien con discapacidad, a quien no respeta los lugares de estacionamiento. A las empresas si no están capacitadas, si las rampas no están bien puestas o si no hay rampas. Creo que hay infinidad de cosas que se pueden hacer y si algún legislador me quiere buscar, yo con gusto le doy el consejo y le consigo a las personas que lo hacen. Hay empresas que tú puedes contratar para hacer que tu espacio o tu lugar sea accesible. Entonces, ni siquiera es como inventar el hilo negro. Háblale al experto y que el experto te diga cómo hacerlo, ¿no? ¿Y crees que las personas que viven con discapacidad es importante que activamente participen en esto? Yo creo que sí. Creo que hay que salir, hay que alzar la voz. Yo siempre digo, hay que decir lo que está pasando, porque si no, ¿cómo se va a enterar la gente, ¿no? A lo mejor las personas están muy felices en su vida color de rosa o en sus preocupaciones y no se dan cuenta de la realidad que viven otras personas. Entonces, entre más salgamos, entre más alcemos la voz de, oye, está pasando esto, fui a este restaurante y no me recibieron, fui a este banco y no pude entrar porque no hay elevador, fui a tal lugar y me trataron mal. Hay que alzar la voz, hay que decir lo que está pasando y pues que todo el mundo se entere de cuál es la situación que vivimos los discapacitados en México. Y a ellos, a tu comunidad, ¿qué les dices? ¿Tienen que participar activamente? Seguir alzando la voz, creo que es un proceso también muy complejo y desgastante, seguir luchando por tus derechos, pero mientras no se cumplan y no se ejerzan, es la única forma de seguir empujando hacia nuevas acciones, hacia aperturar más política pública y cambios en las legislaturas, que su voz se siga escuchando y que sigan estando presentes en los espacios públicos. La discapacidad desde un punto de vista público implica reconocer las barreras que impiden la inclusión y trabajar así en conjunto para eliminarlas. Es fundamental que las personas con discapacidad participen activamente en la activación de políticas que les afectan. Su experiencia y conocimiento son valiosos para diseñar soluciones efectivas que promuevan su inclusión y que garanticen que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad. Gracias por habernos acompañado en la banqueta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.